Bien, pues hoy es 6 de octubre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y como siempre, bueno, comienzo preguntando si hay alguna duda, comentario, cómo les ha ido, cómo les fue con el examen, cómo se sintieron. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, mire, no he terminado de revisar. Yo creo que en la próxima clase ya les tengo algunos resultados. Pero pues les va a ir bien, no hay ningún problema. De hecho, el examen estaba muy sencillo, si se dieron cuenta, las preguntas eran bastante directas, entonces no creo que hayan tenido ningún problema. Eh, Ayer fui al campus, estuve platicando por ahí con el jefe, pero me dice que no hay todavía fecha, están trabajando todavía en eso, eh, de ver cuándo nos dan chance de ir a hacer algunas prácticas. Eh, Todavía no hay nada en concreto. De hecho, creo que hubo un pequeño problema porque de todos los grupos que están solicitando ir a práctica, no van a autorizar todo. No quieren problema. Y esto a raíz de que en algunas instituciones se ha comprobado que hubo problema. En la Universidad Cuauhtémoc, por ejemplo, ellos regresaron, creo que hace 15, 22 días. eh, no están yendo todos los grupos, creo que fueron de forma paulatina, pero hubo un rebrote. Por ahí anunciaron que había maestros y alumnos enfermos, entonces pues la universidad, dado eso, quiere tener un poco más de precaución y ya nos dijeron que no van a autorizar ni todas las prácticas ni todos los grupos. Entonces, pues bueno, estamos esperando a ver qué nos dicen. Eh, y en cuanto haya alguna notificación, pues yo se las hago saber. Eh, el jefe quedó de confirmarme entre esta semana y la que viene si hay algo. Y bueno, pues ya les estaré informando en su momento. Por lo pronto ahorita pues seguimos en espera y, y a ver qué nos dicen un poquito más adelante. Bien, vamos a continuar con los temas de la clase entonces. La vez pasada empezamos a ver las herramientas que se utilizan en la manufactura, específicamente en el torno y fresadora, que son las herramientas básicas para la remoción de material, que es el tema que tenemos actualmente. Vamos a continuar con esto, pero ahora una vez que ya conocemos todas las herramientas, perdón, de hecho por ahí les mandé la vez pasada como complemento para que sacaran el resumen, eh, un documento donde vienen varias formas de afilar el buril. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. De hecho, por ahí se ve que hay varias formas de afilarlo, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer, dependiendo de la forma que yo quiera quitar de material, es el afilado que se le da al buril. Hay varias formas de hacerlo. Yo les mostré en un video la forma más básica, la forma general, por así decirlo, de afilarlo, pero se le pueden dar diferentes acabados a la punta, como les digo, dependiendo del material que queramos remover. Supongo que no hay ninguna duda con respecto a eso. Vamos a retomar también hoy un poquito de eso, pero el objetivo principal de hoy es empezar a ver la máquina, una de las máquinas más grandes, que es el torno, ver las partes que lo componen, más o menos cómo trabaja, y dentro de los buriles ver los famosos insertos, cómo se manejan esos insertos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla
para empezar a ver los documentos. Bien. Entonces, la vez pasada habíamos visto la cuestión esta de la remoción de material, donde aquí tenemos la herramienta y parte del material que se quitaba se conoce como viruta. Esto también lo vimos. Los tipos de cortes que se pueden hacer. Y bien, aquí empezaríamos con lo que es el torneado. Y como dice por ahí, bueno, el torneado es un proceso de maquinado en el cual a una herramienta, la cual tiene una sola punta, esto es relativo, porque hay herramientas que tienen varias puntas de corte. Generalmente nada más se maneja con una sola punta de corte, que es el buril con el afilado que les mostré, pero se puede poner otro tipo de buriles en los cuales puede haber más de una punta de corte para dar un acabado diferente. Otra vez, todo va a depender del tipo de corte y remoción de material que yo quiera hacer. Pero en lo general y en la forma más práctica, siempre nada más vamos a utilizar una herramienta en la cual tiene nada más una punta de corte. Al trabajar en forma rotacional, generalmente todos los trabajos van a ser de forma cilíndrica. Bien, como se ve aquí, el material está girando. El giro por aquí me lo marca con la letra N. Y la herramienta de corte, sería aquí el buril, se ve un poco más claro el recuadro. Empieza a quitar material. Esta sería la famosa viruta. Bien, esto también lo vimos la vez pasada, los tipos de corte que hay, aunque hay varias formas de hacer estos cortes y cada una de esas formas tiene un nombre específico. Por ejemplo, el cariado, que es una de las operaciones que se pueden hacer con el torno, es un corte de material sobre la base de este, de manera que se aplana, se alisa toda la cara principal del material, que no queden por ahí superficies no deseadas, que quede exactamente plano. Esto es cuando yo quiero dar un acabado porque voy a hacer alguna impresión sobre esa cara y necesito que quede perfectamente plana, lisa. Entonces ahí removemos el material que pudiera tener de excedente con algunas imperfecciones y con eso garantizamos que la cara va a quedar totalmente plana. Ese es el careado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro en un video, porque así viéndolo en un dibujo pues como que no es tan fácil de apreciar, pero ahorita en un video lo vamos a ver. Entonces está el careado, luego viene el torneado ahusado o cónico, que se le llama también, que es la remoción de material con un cierto ángulo. El torneado de contornos, que es solamente sobre las orillas del material, para darle también una forma más específica. El torneado de formas, que es ya cuando pasamos sobre una superficie haciendo ciertas figuras curvas, también le da una forma muy específica al acabado. El achaflanado, tanto el achaflanado como el contorno se maneja sobre las orillas del material. Esto es para darle nada más un acabado a la superficie límite del material. Cuando no se quiere que quede por ahí filosa, si el material que yo voy a trabajar o la pieza que voy a trabajar
va a estar en contacto permanente con alguien, con una persona. Conviene que los filos, la parte donde termina ese material, no tenga, valga la redundancia, un filo cortante, porque puede provocar por ahí accidentes en la piel. Entonces, para evitar eso, pues se le da algo que se conoce como achaflanado, que es un corte adicional con un cierto ángulo, quitándole precisamente el filo que pudiera provocar accidentes con la pieza al estar en contacto con la piel de las personas. Otro tipo de corte más es el tronzado. El tronzado no es otra cosa más que un corte. Hay una herramienta específica para cortar, y entonces ahí, si observan, la pieza empieza a entrar en el material de manera que llega un momento en que corta. Aquí donde dice avance es ir introduciendo cada vez más la herramienta de corte hasta que llega un punto en que removí todo el material que la unía una pieza con la otra y generó un corte. El tronzado no es otra cosa más que un corte. Y el roscado, que es precisamente para hacer las cuerdas, cuando vamos a hacer tornillos o tuerca, cualquiera de las dos, uno es complemento del otro. Se requiere un corte helicoidal con una cierta profundidad y forma específica, y se forma la famosa rosca. En esto de las roscas, pues hay varias formas. Está la estándar, está la milimétrica, y hay diferentes medidas. Las medidas van directamente en función al número de vueltas o al número de hilos que va a tener un, un roscado, un tornillo. Un hilo se conoce como una vuelta completa de forma helicoidal. Si, si este tornillo, por ejemplo, que estamos viendo aquí, tuviera 10 vueltas, estamos hablando de 10 cuerdas. En base a la medida de esas cuerdas, sacamos precisamente la medida estándar. El número de cuerdas por pulgada me va a dar específicamente la medida de la rosca, en este caso. Bien, otra forma es el perforado. Una cosa es el perforado y otra es el taladrado. El perforado lo hace con una herramienta plana tipo buril y me da un acabado plano en la superficie que está cortando hacia adentro. Al final de cuentas, tanto el roscado como el perforado como el taladrado tienen como objetivo hacer una perforación en el material, eh, en la cual vamos a introducir algún objeto o alguna parte complementaria de la pieza que estoy fabricando. La diferencia del perforado y el taladrado es que en el perforado, debido a la forma de la herramienta, yo voy a remover mucho más material y de manera más rápida que en el taladrado. Sin embargo, el perforado tiene también características de acabado en la superficie que estoy quitando material, de manera que queda un poco más plana con respecto al roscado. Además, los orificios que se generan con el perforado son mucho más grandes. Si yo voy a hacer cavidades muy grandes, pues inmediatamente seleccionaré un perforado, es decir, una herramienta específica para esto, una herramienta mucho más grande. Si los orificios son pequeños, pues entonces elegiré un taladrado. Les digo, ambos es exactamente el mismo objetivo, hacer cavidades cilíndricas, pero el perforado quita mucho más material de manera más rápida que el taladrado. Y finalmente otro trabajo que podemos hacer es el moleteado. El moleteado es nada más pasar una herramienta como la que estamos viendo aquí en la superficie externa del material que estoy trabajando para darle una figura.
se aplica a presión y al pasar ese molde, por así decirlo, sobre de la pieza que estoy trabajando, se imprime un tipo de figura ahí. En este caso, por ejemplo, si observan, al estar girando y pasarle esta herramienta que tengo aquí, el moleteador se le llama, se están generando un tipo de cuadritos en la superficie del material. Esto me va a servir para que tenga la pieza, si va a estar en contacto conmigo, para que tenga un mejor agarre. Por ejemplo, el moleteado se le da mucho a los mangos de tornillos, de desarmadores. Eh, Se tiene un cilindro totalmente liso, pero al darle el moleteado me queda una figura como con cuadritos, con una cierta rugosidad que me va a permitir que cuando yo lo sujete tenga mejor agarre, ya no se me va, no se me va a resbalar el mango cuando yo esté trabajando con él. Es cuestión también de estética, se ven más bonitos, se ve con mejor acabado cuando se le da un moleteado. Tiene dos objetivos, tanto la estética, que se vea mejor, como que la herramienta tenga un mejor agarre. De manera que si yo lo sujeto, pues ya no se me resbala, lo sujeto mejor y puedo trabajar de manera más óptima con él. Bien, entonces estos son todos los tipos de trabajos que se pueden hacer con un torno. De hecho, si observan, son 4, son 10 trabajos los que se pueden hacer con o operaciones, se le llama operaciones con el torno. Y dependiendo del trabajo que yo haga, pues es dando la forma a las piezas que queremos trabajar. Bien, luego aquí está un torno ya en específico, es una máquina bastante grande. Se ve todas las partes que lo componen, el control de velocidad, controles de avance, carro transversal, el cabezal y el husillo, que es donde vamos a montar la herramienta, bueno, la pieza que se va a trabajar. En el husillo, a diferencia de otras máquinas, el husillo es para montar la herramienta. En el torno, en el husillo, vamos a montar la pieza que voy a trabajar. Y en la torreta vamos a montar la herramienta de corte. El contrapunto es para sujetar, si la pieza es muy larga, la monto sobre el husillo, pero con el giro puede estar moviéndose, puede estar oscilando. Para evitar esa oscilación y que los cortes me queden mal, yo la sujeto por el otro lado con algo que se conoce como el contrapunto. La distancia entre el husillo y el contrapunto es la distancia de la longitud máxima de trabajo que va a tener el torno. El movimiento de la pieza, de la herramienta de corte sobre la pieza que estoy trabajando, se conoce como bancada. Normalmente a la bancada también se le conoce como el tamaño básico del torno. Generalmente la bancada es un poco más grande porque es donde vamos a mover eh, el carro principal, que es donde está montada la herramienta de corte. Normalmente cuando compramos un torno lo vamos a comprar en función del tamaño de la bancada. Entre más grande sea la bancada, mayores serán también las piezas que puedo trabajar sobre esta. Aunque la bancada no me marca totalmente el tamaño de las piezas que voy a manejar, porque hay que quitarles la distancia que tiene el contrapunto. Acuérdense que la pieza más grande que voy a trabajar está en la distancia que hay entre el husillo y el contrapunto, pero parte del tamaño del contrapunto le quita dimensión precisamente a la bancada. Entonces, aunque un torno se compra dependiendo del tamaño de la bancada, hay que considerar que las piezas que yo puedo trabajar en tamaño no van a ser del mismo tamaño de la bancada, generalmente van a ser menores. ¿Por qué? Porque hay que quitarle precisamente esta distancia que me va a consumir el contrapunto.
¿Sale? Bien, vamos a ver un pequeño video donde nos muestra precisamente todas las partes de un torno. Se los voy a mostrar para que vean todas las partes que contiene y cómo se mueven una de la otra. Es mucho mejor verlo en físico que en un dibujo. En un dibujo, bueno, aunque aquí están todas las partes, eh, nunca se logra apreciar en su totalidad todas las partes de este. Es mejor verlos en un video. Entonces les voy a poner el video para que vean todas las partes de un torno y ahorita que terminemos lo comentamos. Bien, vamos a verlo. Máquina, así como también de las. Bienvenidos una vez más a Mecánica Tecnológica. Mi nombre es Omar Nadal y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión les platicaré sobre el torno, una de las máquinas herramientas básicas para la preparación y la creación de piezas geométricas de revolución. Estas máquinas de herramientas operan girando la pieza, mientras una o varias herramientas de corte se encargan de retirar la viruta de acuerdo a las condiciones adecuadas del mecanizado. Para trabajar en las máquinas se recomienda un entrenamiento previo cerca de la máquina, así como también de las propiedades de los materiales y las normas de seguridad que uno debe de cumplir para trabajar y no sufrir accidentes en la máquina. En un video anterior ya te he platicado sobre las normas de seguridad que uno debe cumplir al usar la maquinaria en el taller. Si no lo has visto, te recomiendo visitarlo. Pero en esta ocasión te platicaré sobre las características del torno. Existen muchas variantes de torno, como lo son el paralelo, que es el que tenemos aquí, el torno vertical, el torno copiador y la máquina CNC, entre otros. Pero en esta ocasión centrémonos en el torno paralelo y sus características. Las partes principales del torno son la bancada, que es donde se encuentra sostenido el torno, el cabezal fijo, donde se encuentra el husillo, el plato y las mordazas, los mecanismos de avance, el carro portaútil, el contrapunto, el husillo de cilindrado y el husillo de avance. Este nos va a dar el sentido del movimiento de la máquina al embragar esta palanca. Ahora lo que haremos es centrarnos en las partes principales del torno y detallar un poco más cómo funcionan y para qué sirven. Aquí nos encontramos con las velocidades o la palanca de velocidades del torno. Aquí podemos observar este botón o esta perilla es la que va a encender el torno y esta perilla de aquí va a utilizar una bomba para refrigerar el material. En dado caso que sea un material muy duro y necesite refrigeración, aquí encontraremos el sistema de velocidades. Cada material tiene una determinada velocidad para trabajar. No es lo mismo maquinar aluminio que acero. Con el acero se trabaja con velocidades bajas, ya que la herramienta de corte pierde su filo a velocidades altas. Y con el aluminio no pasa lo mismo. Claro, como se mencionó, hay que conocer las propiedades del material. Para cambiar las velocidades o las revoluciones del torno es muy sencillo. Este cuadro que se encuentra acá marca las revoluciones que la máquina tiene en este momento. En ese momento, la máquina cuenta con 60 revoluciones por minuto. Si nosotros movemos esta palanca, la maquinaria obviamente cambiará la velocidad de revolución. Después de haber platicado brevemente sobre el sistema de encendido y la relación que hay con las velocidades de la máquina, ahora platicaremos sobre los mecanismos de avance. Este torno cuenta con diferentes relaciones para trabajar si uno necesita realizar una rosca o un cilindrado. Normalmente, para hacer una rosca se encuentra en el torno una tabla donde viene especificada la relación de las palancas para hacer ese tipo de roscado. Los mecanismos de avance son palancas que van relacionadas a una tabla para trabajar un material de una forma semiautomática, ya que siempre depende de la máquina y del operador. Si queremos realizar una rosca de 40 hilos por pulgada estándar, la máquina te da una tabla en la cual se especifican la posición de las palancas. Entonces, 14 hilos por pulgada viene relacionada con 8 y 2. Entonces, procedemos a cambiar a 8. Y esta palanca también se necesita mover a 2, bueno, en este caso se encuentra en 2. Es muy importante también saber que se va a realizar una rosca, porque no es lo mismo realizar una rosca que un cilindrado automatizado, ya que son diferentes relaciones. O en realidad va a variar porque el avance
cilindrado es mucho más lento que el de la rosca. Ahora colocamos la palanca para hacer un roscado. La posición de las palancas ahora se encuentra especialmente para realizar un roscado de 14 hilos por pulgada. Para realizar un cilindrado automatizado, la relación de las palancas va a variar igual, pero aquí hay otro detalle, que esta palanca también se tiene que cambiar a cilindrar. ¿Por qué? Porque el avance va a ser mucho más corto con relación al de una rosca, ya que se necesita ir más lento para que el material quede más fino, para que el acabado quede mucho más fino. Otra parte importante del torno es el carro móvil. En el carro móvil vamos a encontrar tres tipos de movimientos, que son el longitudinal, el transversal y el movimiento del carro auxiliar, que nos va a servir para crear piezas cónicas. Después de haberte explicado los movimientos que tiene el carro portaútil, ahora te voy a explicar cómo utilizar la relación para mover el sistema automatizado, ya sea de un cilindrado y ya sea de un roscado. Es muy fácil. Para realizar el movimiento de un roscado, vamos a activar la siguiente palanca. Esta es exclusivamente para realizar un roscado. Una vez que ya está embragada y la relación está en rosca, solo procede a encender la máquina para que podamos observar cómo se mueve. Ahora lo que necesitamos es embragar, porque la palanca no está embragada. Embragamos. Listo. Ahora podemos observar el movimiento longitudinal del roscado. De la misma forma, si nosotros queremos ir para el otro lado, para el lado contrario, es solo cambiar el sentido de la palanca que tenemos acá. Vamos a desembragar. Cambiamos el sentido. Ahora el roscado va a ser del otro lado. Dependiendo cómo quiere tu shock, va a ser el movimiento que tú le vas a dar y poder trabajar el roscado. Es recomendable que al hacer en la rosca, nuestra máquina gire en sentido antihorario y el carro portaútil vaya hacia ella, ya que de esa forma se formará bien la rosca. Ahora pasaremos al siguiente, el lucillo para cilindrar. Para realizar este movimiento se necesita utilizar la palanca que está aquí. Esta palanca va a controlar el movimiento del lucillo de cilindrar, tanto longitudinal como el transversal. Ahora te voy a mostrar cómo funciona esta relación. Colocamos la palanca para controlar el lucillo. Para arriba vamos a controlar el movimiento longitudinal. Vamos a prender la máquina para que observes. Embragamos y lentamente el carro se va a mover en forma longitudinal. Esta posición sirve para realizar desbastes y cilindrados muy finos de forma automática. De lo contrario, si queremos utilizar el movimiento transversal en forma automática, solo desembragamos y colocamos la palanca para el movimiento transversal, volvemos a embragar. Ahora se está moviendo la palanca transversal de forma automática. Desembragamos y apagamos la máquina. El sistema automatizado para cilindrar se recomienda utilizar cuando se tienen piezas muy largas y claro que es muy fastidioso estar desbastando todo el material o cilindrando todo el material hasta que uno termine, ¿no? Entonces se recomienda utilizar este sistema de forma automática. Solo hay que estar muy pendiente de que el carro no choque con el shock o con el contrapunto. Con el carro móvil se pueden realizar diferentes operaciones. El carro móvil cuenta con un contrapunto. Este contrapunto ayuda a que el material se quede firme, pero antes de eso uno necesita hacerle una perforación al material con una broca. Se puede colocar una broca y perforar. Se coloca el contrapunto para trabajar el material de una forma más segura. Los procesos que se pueden realizar en el torno es el moleteado, el refrenzado, el cilindrado, el careado
el taladrado, se puede también hacer las roscas y roscado interno. Aunque en realidad el torno es muy elemental, ahora ha sido sustituido por las máquinas por control numérico. Estas máquinas solo se programan y hacen todo el trabajo que un operador debería tener. Normalmente el costo por trabajar en un torno a veces depende, puede ser por pieza o por tiempo. Aproximadamente lo que se cobra por una hora en el torno son 150 pesos aproximadamente. Y en una máquina por control numérico aumenta su valor, ya que es una máquina costosa y pues puedes trabajar mucho mejor con una máquina de control numérico, y el precio de estas serían de 350, 500 y va para arriba. Espero también que hayas disfrutado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y recomiéndalo con las demás personas para así poder aprender más sobre lo que... Bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a esta primera parte del torno, donde se vieron, pues se ven más bien los movimientos básicos. Adicionalmente se ven por ahí las partes, las nombra muy rápido, yo sé que iba un poco rápido, pero se ven prácticamente las partes que habíamos trabajado ahorita, que les estuve comentando, el lucillo, eh, el portaherramienta o chuck también que se le conoce, etcétera. Por ahí me nombró todas las partes. No sé si tengan alguna duda con respecto a este primer video. ¿Nadie? No. Perfecto. Vamos a ver otro video donde se ve ahora las operaciones básicas de eh, precisamente con los movimientos del torno, cómo cambia las velocidades y las partes internas ahora del torno. Vamos a verlo. Bienvenidos una vez más a Mecánica Tecnológica. Mi nombre es Omar Nadal y en esta ocasión platicaremos sobre el uso y el funcionamiento de las palancas de velocidades del torno. Así que empecemos de una vez. Número 3. En un video anterior ya había explicado el funcionamiento y las partes básicas del torno. Ahora vamos a enfocarnos en la caja de velocidades y su funcionamiento. Antes que nada, no sé si ya conocen qué es lo que hay dentro del torno. Es lo que vamos a explicar ahora. Nos encontramos en la parte posterior del torno, donde podemos encontrar el motor que le da vida a esta máquina. Este motor cuenta con 1400 revoluciones por minuto, con 1.5 kilowatts o 2 caballos de fuerza, el cual se encuentra alimentado a una corriente alterna de 220 volts. Está conectado por medio de bandas a un tren de engranajes, que es el que podemos observar acá. Este tren de engranajes tiene la función de reducir las revoluciones de la máquina, la cual podemos encontrar en esta parte. Este tren de engranajes son estas palancas que se encuentran acá. Después de haber visto la parte trasera del torno donde se encuentra el motor, la caja de velocidades, la cadena, ahora vamos a explicar lo que viene siendo a mayores rasgos cómo utilizar las palancas de velocidades. Bueno, cada torno es distinto, no vamos a encontrar las mismas revoluciones o la misma forma de colocar las palancas en cada torno. Son muy diferentes, pero sirven para lo mismo. Bueno, si queremos trabajar un aluminio, el aluminio mayormente se puede manejar a revoluciones altas, por decir 730 o 430, mayormente 730. Entonces, si queremos 700 revoluciones, vamos a ver en esta tabla. Cada torno cuenta con una tabla en donde se especifica la posición en la que colocaremos las palancas. Como ya había explicado, si queremos maquinar un aluminio a 730 revoluciones, la palanca se queda en esta posición y se queda en posición abierta.
Si queremos nosotros maquinar acero, la relación va a ser diferente, ya que el acero es más duro y se necesita mayor potencia, mayor torque para poder arrancar la viruta. Entonces, el acero vamos a maquinarlo a 280. Voy a pegar un cuadro aquí en donde ustedes también van a poder observar las revoluciones y los tipos de filo que le tendrán que sacar a su buril para poder hacer estos cortes. Entonces, como había mencionado, si queremos maquinar acero, vamos a tener revoluciones bajas. Entonces, las revoluciones bajas que queremos hacer acero a 260 revoluciones, pues la palanca va a ser en esta posición y podemos observar aquí igual, esta va a ser esta palanca y las que están en vertical van a ser las palancas selectoras. Entonces ya está colocada en 260, en la fila de 260, y nuestro juego de manijas tiene que ir una hacia arriba y una acostada. Tiene 4 posiciones: abiertas, cerradas, una abierta y una cerrada, y viceversa. Así es como funciona la caja de velocidades, y recuerda que no es igual en todas. Cada torno tiene sus diferentes formas de poder utilizarlo. Aquí nos encontramos en otro torno. Como les había mencionado, cada torno tiene su forma de poner sus propias palancas y sus propias revoluciones. Este torno es diferente al que había explicado anteriormente. Bueno, como podemos observar, tiene letras, abreviación en inglés, rápido y lento, las cuales podemos observar acá abajo. Cuando nosotros ponemos la palanca en rápida, pues nos va a dar todas las que están acá, las rojas, y esta palanca selectora también va a hacer funcionar las revoluciones. Si queremos 400 revoluciones, la movemos acá. Si queremos 2000 revoluciones, la movemos acá. Ponga usted que vamos a trabajar materiales más duros, necesitamos una velocidad lenta, entonces vamos a cambiar la posición a lenta, la cual nos indica que son las del color negro. Las del color negro nos marcan 70, 115, 300 y 190. Como sé que queremos una revolución muy lenta, 70. Este es otro ejemplo de cómo podemos utilizar la palanca de velocidades del torno. Acuérdate que ya había mencionado que no todos son lo mismo. Cada torno tiene su sistema y uno tiene que observar solo cómo funciona, y en realidad no es nada difícil. De mi parte, eso es todo. Me dio mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Omar Nadal, como había mencionado al principio del video. Espero que te haya gustado este video, Muy bien, eso fue en a las velocidades, cómo se manejan en el torno. Si observan, como él dice, no todos los tornos es lo mismo, va a cambiar de uno a otro, e incluso el que tenemos ahí en la universidad se parece más bien al primero, en el cual se maneja por medio de las palancas. No es exactamente igual, pero sí es muy parecido, es por medio de palancas. Este otro, la palanca era nada más 2, rápido, lento, y con la otra perilla se selecciona la velocidad. No, el que está en la universidad es por medio de las palancas, como el primero. Tiene más o menos 3 palancas también para esa situación. Obviamente, pues ya el día que vayamos ahí observándolo, lo vemos más en específico. Vamos a ver la última parte, que es cómo se maneja el mandril, donde vamos a sujetar la herramienta para generar el corte. Para platicar sobre las características del mismo. Antes ya habíamos platicado sobre la función del torno, sus partes y cómo usar las palancas de velocidades, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el uso del mandril, sus aplicaciones y cómo funciona. Existen varios tipos de mandriles, en los cuales podemos mencionar el de 3 mordazas y el de 4 mordazas. El de 3 mordazas mayormente sirve para maquinar piezas circulares y hexagonales, céntricas. Las características del mandril de 3 mordazas: cuenta con roscas. Esta rosca sirve para apretar la pieza que va colocada acá. Cuenta con estas roscas, cuenta con las mordazas, como ya he mencionado, son 3 mordazas, y cuenta también con una rosca plana. Esa rosca plana hace el trabajo de sincronizar estas 3 mordazas.
para que todas ellas choquen en un mismo centro, como podemos observar acá. El mandril de 3 mordazas también se puede utilizar para tornear piezas cilíndricas, como había mencionado, como esta que tenemos acá. Esta es una pieza de aluminio. ¿Cómo centramos esta pieza? Para centrar esta pieza se requiere girar el material para que ninguna basura que se encuentre dentro de las mordazas estorbe. Gira el material y se procede a apretar. De esta forma ya podemos maquinar el material, por ejemplo en este caso aluminio, de una forma ya más precisa, ya que esas 3 mordazas sincronizan y se juntan al centro del material. Cuando tenemos un material demasiadamente largo, por ejemplo un material así, que no sea 3 veces mayor al diámetro, se requiere utilizar un contrapunto. Este contrapunto nos va a ayudar a que el material quede sujeto. En este caso sería así. Si necesitamos maquinar, aunque sea una pieza pequeña, en la cual podríamos carear o desbastar, no hay problema, porque el material es resistente y no se puede escapar. Pero si necesitamos cilindrar alguna pieza más grande, que sea lógicamente 3 veces más grande que el diámetro, necesitamos utilizar el contrapunto. Este contrapunto. Para utilizar el contrapunto requerimos una broca de centro. Esta broca de centro o buscacentros va a perforar aquí un agujero en el cual va a embonar el contrapunto para poder maquinar esta pieza. Cuando tenemos una barra de aluminio en la cual la abertura de las mordazas sí puede ajustar este material, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una galleta más grande en el cual el diámetro de esta galleta no llega a la apertura de las mordazas? Hay 2 formas de hacer esto. O sea, vamos a ver. Podría ser que la galleta, el diámetro sea muy grande y no pueda ser apretada por las mordazas. En este caso, hay que tener cuidado que las mordazas no salgan de su propio ajuste, porque si se salen, pues podría causar que el material salga despedido, podría causar accidentes. Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular estos materiales. Por ejemplo, esta galleta no alcanza el diámetro, es demasiadamente grande para ella. Sacando ya se retiró una. Hay otra forma de ajustar este tipo de material. Como ven, las mordazas tienen un tornillo plano. Este tornillo plano tiene una forma de caracol en el cual se van ajustando las mordazas, por eso sincronizan al mismo tiempo. Como les mencionaba antes, cuando la pieza para trabajar es demasiado grande, las mordazas no caben, no tienen el diámetro para poder sujetarla. En este caso, este torno cuenta con un tipo de mordazas intercambiables. Si sería el torno de acá enfrente, que tenemos aquí enfrente, ese torno solo cuenta con las mordazas normales. En este caso tendrían que retirar una por una para poder voltearlas. En este caso tenemos un juego de mordazas intercambiables. ¿Qué es intercambiable? Que sin necesidad de sacar las mordazas podemos sacar los dientes desatornillando estos tornillos que tienen acá y cambiando la forma, como lo vamos a ver a continuación. Bien, voy a acelerar un poquito el proceso porque se nos está acabando el tiempo para que vean cómo queda ya la mordaza al final. Profe, los de la uni, ¿de cuáles son? Hay de los dos, de hecho hay de los dos tornos. Hay un
de 4 mordazas. El de 4 mordazas me sirve para sujetar piezas de diferente forma, no nada más cilíndricas. Este no lo menciona ahorita este video, pero hay uno de 4 mordazas. La desventaja del de 4 mordazas es que no gira al centro todas. Ahí hay que ajustar mordaza por mordaza para poder centrar. Es un poco más laborioso el centrado de 4 mordazas. Ese lo abordamos en la siguiente clase. Pero sí hay de los dos, hay de los dos. Entonces aquí miren, observen cómo ya volteó todas las mordazas. Y ya va a poder sujetar. Como pudimos observar, cambiar las mordazas, en este caso vieron que solo se retiraron los tornillos y se cambiaron las mordazas. Ahora sí, ya tenemos nuestra pieza, nuestro material, y podemos trabajar con él mejor. Solo abrimos y vamos a embonarla en estas mordazas que están acá, estos dientes que están acá. Podemos ya y apretamos el material. Una vez que ya el material esté bien ajustado, vemos que no tiene ningún problema, ya podemos trabajar el material ya sea hacia acá o de este perfil. Pero es importante saber qué tipo de mordaza tiene el torno. Cuando trabajamos sobre esta superficie es lo que se conoce como el careado, porque yo estoy trabajando solamente sobre la cara mayor, la cara más grande de la pieza. Si rebajo material aquí, a eso se le conoce como careado. Cuando se hace sobre el perfil, ya es el torneado convencional. Si tiene las mordazas, las que tiene allá fijas, sí hay que retirarlas y cambiarlas una por una. Pero si esta tiene los tornillos, recuerda que pueden ser las mordazas intercambiables y las puedes cambiar de lado. Entonces, una vez que ya termines de trabajar, retiras tu material y si es necesario volver a acomodar las mordazas para que otra persona las tenga ya normal. Él es independiente, entonces con esas mordazas se pueden hacer trabajos excéntricos. Excéntricos quiere decir que no estén sobre su mismo eje, a diferencia de 3 mordazas que se realizan trabajos concéntricos. En los trabajos excéntricos podrían ser un ejemplo el cigüeñal de los coches. 4 mordazas, justamente ya ha sido ajustada la pieza para que esta pieza pueda... No, aquí está, miren, sí se trabaja, sí tiene el mandril de 4. Lo que les decía, no cierran todas al mismo tiempo. Aquí tenemos que ajustar cada una de las mordazas de forma independiente. Tiene un tornillo aquí a un lado donde yo voy apretando cada una de ellas. De esa manera puedo sujetar piezas que no sean cilíndricas, porque si cerraran todas al mismo tiempo, pues no podría sujetar la pieza de manera regular. Entonces, al ajustar cada una de las mordazas, puedo poner, por ejemplo, este rectángulo, esta pieza en forma rectangular, y de esa manera queda bien sujeta. Incluso no puede quedar exactamente centrada, puede quedar excéntrica, como él dice. Esa es una de 4. Puede ser trabajada. Es muy diferente el mandril de 4 mordazas al de 3 mordazas, ya que estas funcionan de forma independiente. Puede ser que estas estén más hacia acá, o más hacia arriba, o más abiertas, y se pueden trabajar materiales que no sean cilíndricos, pueden ser hexagonales, octogonales, cuadradas, e incluso de forma irregular. Como pudieron ver, no es tan difícil cambiar e identificar qué tipo de mordaza tiene el torno o qué tipo de mandril tiene el torno. Hay que echarle una miradita para saber con qué vas a trabajar. Es recomendable en la mayoría de los casos trabajar con mandriles de 4 mordazas. ¿Por qué? Porque los mandriles de 4 mordazas tienen una mayor precisión a la hora de centrar las piezas, a diferencia de los mandriles de 3 mordazas que con el tiempo se van deteriorando y puede ser que ya no sean tan céntricos, a diferencia de estos que los puede uno manipular y los puede centrar. Existen diferentes métodos para centrar el material en el mandril de 4 mordazas, las cuales las voy a dejar para que visiten en nuestro blog. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, recomienden los videos. Muy bien, entonces eso fue las partes más importantes del torno, las piezas. Lo que me interesaba era que lo vieran un tanto más físicamente, porque es muy diferente verlo ya en físico.
en un solo dibujo. Yo sé que de cualquier manera con el video pues quedan todavía algunas dudas por ahí, no queda muy claro, pero bueno, no hay como estar enfrente de la máquina. Ya ojalá y el día que podamos ir aclaramos un poquito más. De cualquier manera, en un rato más les subo más información acerca del torno, que es la máquina de torno, los tipos de torno que hay, para que hagan el resumen correspondiente de esta semana. Y continuamos con el tema en la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita al respecto. No. Bueno, muy bien, pues entonces déjenme bajo la lista, la asistencia del día de hoy. Y detenemos el video. Aquí termina la clase. Muy bien, muchachos, pues que tengan bonito